es mi Señor. Hoy te puedo decir que su nombre es amor. Si tú quieres saber cómo es mi Señor, yo te puedo decir que su nombre es amor, misericordia y bondad, mansedumbre y templanza, dulce como la miel y vencedor en la batalla. Misericordia y bondad, mansedumbre y templanza, dulce como la miel y vencedor en la batalla. Eres la rosa del Sarón, eres el lirio de los valles, el señalado que viene. Aleluya. Y la llama admirable, admirable. Y la llama admirable, admirable. Eres la rosa del Sarón, eres el lirio de los valles, el señalado entre diez. A él la llama admirable, admirable. A él la llama admirable, Gloria al Señor. Acompáñame ahí, compañero mío. Compañerico mío. No se queda la Biblia, hermano, no se queda. Damos gracias al Señor de que hoy puedo compartirle a la iglesia un cachito de palabra que el Señor ponía en mi corazón. Y aunque suene repetitivo, pero créeme que nunca subirá alguien por aquí para hacer mal, porque todo el que sube por este lugar siempre subirá con la intención de hacer bien a la amada. Y en esta tarde quisiera que la palabra de Dios os hiciera bien, como a mí me lo ha hecho, pastor. El título que el Señor me ha permitido poner a este mensaje ha sido con Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y antes de entrar en el mensaje, vamos a hablar un poquito de Jesús. Y nos dice la Biblia en Hebreos 1:1, Dios habiendo muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Pues en este tiempo, pastor, no hago más que ver, no aquí, si no fuera, veo que desprestigian mucho lo que el Señor hizo, desprestigia mucho lo que el Señor efectuó, y decirles que lo que el Señor hizo era muy importante. Y aunque sea un poquito dura las palabras, si Jesús no hubiese muerto en la cruz por ti, tú y yo estaríamos en el infierno, hermanos. Pero gracias a Él, como sumo sacerdote, que efectuó la purificación por nuestros pecados, hoy estamos dándole la gloria y la honra al Señor. Y antes de comenzar a hablar y de entrar en el mensaje,
vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice cada libro de la Biblia acerca del Hijo de Dios. Pues bien, hermanos, Mateo nos dice que Jesús es el Rey de los judíos. Marcos nos dice que es el siervo. Lucas nos dice que es el hombre perfecto. Juan nos dice que es Dios eterno. Hechos nos dice que es el Señor ascendido. Romanos que es el Señor de nuestra justicia. Corintios que es nuestra resurrección. Segunda Corintios que Dios es nuestra consolación. En Gálatas nos dice redentor de la ley. Efesos cabeza de la iglesia y dador de los dones. En Filipenses proveedor de toda necesidad y siervo obediente. En Colosenses plenitud de la deidad. En Tesalonicenses el Cristo que ha de venir. En segunda de Tesalonicenses el Cristo consumidor. En primera de Timoteo mediador y salvador de pecadores. En segunda de Timoteo juez justo y recompensador y autor de las escrituras. En Tito pagador de nuestra deuda. En Hebreos constituido heredero de todo, superior a los profetas y de los ángeles, capitán de nuestra salvación, sumo sacerdote misericordioso y fiel, gran intercesor, mediador del nuevo pacto, gran pastor de las ovejas. Y en Apocalipsis nos dice el alfa y la omega, el león de Judá, el cordero inmolado, el rey de reyes, la estrella resplandeciente de la mañana. Y yo tengo que decir de Jesús que la muerte no pudo retenerlo, Sebas. Este es mi Jesús, este es nuestro Jesús, iglesia. Y este era nuestro sumo sacerdote. Dice la Biblia en Hebreos 7, 26, 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Porque no tenía necesidad de cada día de hacer sacrificio primeramente por él y luego por el pueblo. Porque esto lo hizo una vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es decir, santo porque él no ha hecho nada. Puro, no se deja influenciar por los pecadores, y hecho más sublime que todas las cosas quiere decir que ascendió al cielo, hermanos. Y este sacerdote es excelente. Este no es como los otros, que tenían que entrar una vez, hacer sacrificios por ellos mismos y luego por el pueblo, sino que mi Jesús entró una vez en el santuario del cielo y se ofreció y se presentó a sí mismo para dar salvación a su pueblo, en el nombre de Jesús. ¿Y dónde cumple Juan? ¿Dónde cumple Cristo con el sacerdocio? Pues bien, cumple con el sacerdocio porque es tomado de entre los hombres, con compasión por otros hombres, escogido por Dios, consagrado para Dios. Empieza en el Calvario y termina en su segunda venida. Se ofreció a sí mismo, oró y ora por los suyos y bendice a los que son suyos. Pero ahora bien, Juan, para esto tenemos que ir al principio. Tenemos que retomar al Edén, donde Adán desobedece. Y dice la Biblia que por medio de la desobediencia de Adán entró el pecado. Por medio de entrar el pecado entra la muerte, produciendo una separación entre el hombre y el Señor. Entre el hombre y el Señor había una comunión perfecta. Y a causa del pecado, esa comunión perfecta se destruyó, otorgándole, hermanos, el poder y la autoridad del hombre a la muerte, hermanos. Había habido un cambio de titularidad en el huerto del Edén. Donde antes pertenecíamos al Señor, ahora la potestad la tenía la muerte, hermanos. Y todo eso nos llevó a estar destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios no se queda de brazos cruzados. Dios no se queda de brazos cruzados, hermanos. Y ahí podemos ver el amor del Señor. Dice su palabra que antes de que el mundo fuese fundado, antes de que todo fuese creado, Él ya tenía preparado al Cordero para darnos salvación. Y ahí el Señor te demostró que nos amábamos, que nos amaba en gran manera. Y a partir del Génesis 3:15 empieza el plan de redención para la humanidad.
El enemigo durante años ha estado tratando de evitar ese plan, ha tratado de entorpecer ese plan, pero como el Señor tiene un plan perfecto para nosotros y Él siempre lo lleva a cabo, vemos que un día común, un día cualquiera, en la ciudad de Belén, en la ciudad de Judá, se cumplió la profecía de un Emanuel, se cumplió la profecía de un Dios con nosotros, y ese es Jesucristo, el cual llevaría a cabo el plan de salvación, iglesia. Y si Adán cayó por desobediencia, hermanos, vemos que por medio de Cristo, pastor, trajo obediencia, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Cristo fuimos perdonados, fuimos salvados, fuimos reconciliados. Es decir, que si por causa de Adán fuimos destituidos de la gloria de Dios, en Cristo somos instituidos a la gloria de Dios. Y hay una parte más que la dejo para el final, pastor. Y como bien digo, a la edad de 33 años, en el Getsemaní, nuestro Señor, estando ahí orando, tuvo que decir: si es posible, pasa de mí esta copa. Porque cuando Adán pecó, el Señor tuvo que apartar la mirada de Adán. Por eso se perdió esa comunión, hermanos. Y cuando el Señor está orando y dice: Padre, pasa de mí esta copa, era algo difícil para Jesús, porque durante toda la eternidad habían estado juntos, durante toda la eternidad habían estado mirándose cara a cara. Pero ahora por un segundo el Padre tendría que apartar la mirada. Pero se acordó el Señor de Palomeras, se acordó el Señor de cada uno de los que estábamos aquí, y le dijo: Padre, que yo bebo de la copa de la ira, que yo bebo de la copa de la justicia, para que la amada iglesia de Palomeras beba de la copa de su gracia, para que la iglesia de Palomeras beba de la gran copa de su amor. Y Él ocupó nuestro lugar, Él pagó por nosotros, Él bebió de la copa de la ira, para que nosotros gustásemos de la del amor. Y ahora mira, ¿sabes qué pienso con esto, pastor? Que somos muy malos, que realmente somos muy malos. No nos merecemos el Dios que tenemos, pero vemos al Dios que tenemos, que Él es muy bueno, que Él es amor. Y en Isaías 53, 10, 11 y 12, voy a leer muy rápido. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por muchos transgresores. Ahí podemos ver a Jesús como sumo sacerdote. Ahí podemos ver al Señor en la cruz como sumo sacerdote, hermanos. Como antes de morir puede ver a la iglesia de Palomeras levantando sus manos, iglesia. Puede ver cómo la iglesia le adora. Puede ver cómo ya no pertenecemos a las tinieblas, sino que somos hijos de la luz. Y ahí sí, como nadie le puede quitar la vida, hermanos. Como nadie le puede quitar la vida. Dice su palabra: porque nadie me quita la vida, soy yo el que la pongo. Sucede algo impresionante que a mí me ha marcado. Y es que a Abraham le llamó amigo, pastor. Pero es que a nosotros el Señor ahí nos estaba llamando amigos también. Y no sé si te llena de gozo saber que Jesús moría por sus amigos. Y dice la Biblia: nadie tiene mayor amor que este, que uno que dé la vida por sus amigos. Jesús estaba muriendo por todos nosotros, pero no nos llamaba como desconocidos, nos llamaba amigos. Y eso a mí me rompe, iglesia, saber que Dios nos llamaba amigos antes de morir. Y ahora sí, como Él dijo que nadie le quitaba la vida, que era Él el que la ponía, tiene que decir: consumado es. Y algo sucede, pastor. Algo sucede cuando al grito de consumado es, dice: Padre, he pagado, Padre, he cumplido. Ahora sí, Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y dice la Biblia que la tierra empezó a temblar. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó. Y dice la Biblia que Cristo se presentó en el cielo. Pero ¿saben qué os sucedió, pastor, ahí en ese Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Se cumple Colosenses 2:14. Y este es el último punto que antes no os había dado. Y es que dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, he visto que por aquí había un trapo. ¿Dónde está? Gloria al Señor. No aparece el trapo. El acta de los decretos que nos era contraria, hermanos, que había en contra de nosotros. Dice su palabra que lo despojó. Dice su palabra que lo anuló. Dice su palabra que lo clavó en la cruz para hacerlo triunfante sobre principados y sobre potestades. Cumpliendo con Isaías 25:8, dice, destruiré la muerte para siempre y el Señor enjuagará todo rostro. Cumpliendo con Oseas 13:14, de la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Terminando como dice Pablo, sorbida en la muerte en victoria. Volviendo la titularidad a aquel que nos creó, volviendo la titularidad al Señor. Es decir, Él vino a deshacer las obras del enemigo. Y dice su palabra, y si por sangre habéis sido comprados, glorificad pues al Señor. Y lo que me fascina, ya voy terminando, ¿vale, hermanos? Lo que me fascina es que en la cruz del Calvario no vemos a un león, no vemos al león de la tribu de Judá. Vemos al Cordero, como dice Juan, el Cordero inmolado que quita los pecados del mundo. Y tengo que decir que la sangre que manchaba el madero, pastor, porque esa sangre manchaba el madero. Quiero decir que esa sangre que manchaba el madero limpia nuestros pecados. Que esa sangre que ensuciaba el madero limpia nuestros pecados. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Y tengo que decir que su sangre no mancha, su sangre limpia en el nombre de Jesús. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Nos convenía un sumo sacerdote como nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Gloria al Señor. El Señor hizo que podamos entrar al lugar santísimo, a pedirle a Él, a rogarle a Él. Ya no hay nadie, ya no hay velo que impida que podamos entrar al lugar santísimo. Él rompió el velo para que podamos entrar. Dice en Hebreos 9, 12, nos dice, y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, el Señor como sumo sacerdote nos libertó, nos redimió, nos compró, pero también dice su palabra que nos instituyó hijos de Dios. Y para los hijos hay promesas. Y el Señor dice, y si nos llama hijos, también herederos juntamente con Cristo. Nos llamó linaje escogido, nos llamó nación santa, nos llamó real sacerdocio, pero con un propósito, iglesia: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas
a su luz admirable. Por lo tanto, valoremos el sacrificio que hizo nuestro Señor. Valoremos a Jesús, nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué les parece, iglesia, si le adoramos un ratito, le adoramos unos instantes? Voy a pedir al coro que ellos entonen una alabanza y vamos a alabar la grandeza de nuestro Dios. Vamos a dar gracias al Señor porque Él fue el que nos sustituyó, Él fue el que pagó el precio, Él fue el que derramó la sangre. Porque al lugar santísimo entraban con vestiduras bonitas, entraban con piedras preciosas representando a las 12 tribus, entraban con una diadema de oro. Pero vemos que mi Cristo, cuando entra en el lugar santísimo, no se presenta con prendas preciosas, no se presenta con láminas de oro. Él se presenta con una cruz en la frente, con una espina en la frente. Se presenta con su costado traspasado, se representa con sus heridas abiertas. Iglesia, ahí comprendemos Isaías 53, cuando su palabra dice: le veremos sin atractivo para que le deseemos. Era más deseable nuestro Cristo, todo maltratado, que el sacerdote entrando al santuario. Por eso en esta tarde vamos a adorarle unos instantes. El mensaje ha terminado, iglesia. Vamos a adorarle unos instantes a Él, que se merece la gloria. Renueva tus fuerzas mirando a la cruz, y en ella se encuentran amor y salud. Pide fortaleza, esperanza y amor. Pide valentía, humildad y salvación. Pide valentía, humildad y salvación. Manso Cordero, su sangre fluye, sigue brotando desde el madero. Nunca se acaba, nunca se agota tu misericordia. Tu fuerte en mi vida, tu cruz mi victoria, tu sangre mi gloria. Manso Cordero, su sangre fluye, sigue brotando desde el madero. Nunca se acaba, nunca se agota su misericordia. Tu sangre mi vida, tu mi victoria, tu mi gloria. Está escrito y yo lo creo. Soy heredero de una corona de vida. Soy heredero de las riquezas del Padre. Soy heredero
está escrito y yo lo creo. Y creo en tu palabra y me agarro a tu promesa. Tú vas haciendo el trabajo, aunque aún no lo vea. Tu palabra en la boca, tus promesas son el hilo que van cosiendo mi herida. Tú eres el médico divino y creo en tu palabra y me agarro a tu promesa. Tú vas haciendo el trabajo, aunque aún no lo vea. Tu palabra en la boca, tus promesas son el hilo que van cosiendo mi herida. Tú eres el médico divino. Gracias, Señor, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. La gloria y la honra es para ti, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. ¿A cuánto les ha hecho bien la palabra? ¿A cuánto les ha hecho bien la palabra? Puedes decir para él un amén. Aleluya, aleluya. Ha quedado claro, hermanos, que está más interesado Dios en salvarte que tú en querer entrar al cielo. ¿Sabes por qué? Porque su capacidad es 1000 veces más que la tuya. Y solamente Él sabe que sufrió la cruz, el oprobio, el menosprecio. Y cuando Él venga, muchas de las personas que dudan, Dios apresurará su palabra para llevarse para el cielo a todos los más que pueda llevarse. Amén. Porque solamente Él sabe lo que Él pasó. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Juan, que nos ha hecho bien con la palabra en esta tarde. Amén.